Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Este es el último capítulo del Paraíso de Ramadán de este año y como es de costumbre vamos a dedicarlo a sacar unas conclusiones finales sobre todos los temas tratados. Empezamos por la primera categoría de introducción a la espiritualidad islámica. La primera conclusión, hoy más que nunca el ser humano está necesitado de una espiritualidad que aligere la pesada carga que supone el excesivo materialismo que predomina en la sociedad, donde se incita a consumir mucho, vivir rápido y disfrutar todo lo posible a costa de lo que sea y de quien sea. Los desequilibrios de esta forma de vivir solo pueden ser compensados con una vivencia espiritual rica, que reconecte nuestro interior con Allah y nos permita vivir una vida plena en la que no solo nuestro cuerpo y nuestros sentidos se vean satisfechos, sino, lo más importante, nuestro espíritu necesitado de serenidad y sosiego. 2. Toda espiritualidad islámica nace de la afirmación La ilaha illallah. Quien comprende su significado y alcance y asienta esta verdad en su mente y en su corazón, entenderá que solo merece la pena someter sus intenciones y acciones a la voluntad de Dios, y con ello encontrará la paz y el equilibrio que tanto ansía todo ser humano. Dios es el único que permanece y quien todo lo puede. Todo lo demás es cambiante, temporal y con un poder muy limitado. 3. Podemos calificar de Rabbani a aquella persona que destaca por su fuerte vínculo y su plena dependencia de Dios como Señor y Creador de todo, y somete todas sus acciones a su voluntad. Esa persona que hace y se comporta según lo que le agrada al Creador y deja o rechaza todo aquello que le desagrada. Se convierte así en una persona libre de la tiranía de los ídolos artificiales, así como de su propio ego. 4. El Corán, la última revelación de Dios a la humanidad, es, entre otras cosas, un manual educativo que contiene las cualidades que debe reunir el verdadero creyente para dotarse de una personalidad orientada a la excelencia en todos los ámbitos. Entre las cualidades individuales que caracterizan a la personalidad coránica están, por ejemplo, la confianza plena en Dios, el autocontrol frente a las tentaciones o el mantener una espiritualidad alta. Entre las cualidades sociales destacan el cumplimiento de los pactos y compromisos, el fomento del bien y el rechazo a lo que está mal, la justicia, la buena palabra y otras cosas. Para un cambio efectivo en el sentido que nos enseña el Corán hace falta no solo conocer y creer, sino también obrar conforme a esas enseñanzas de manera paulatina pero constante. 5. El verdadero creyente es consciente de que Dios es infinitamente sabio y entiende que su sabiduría se refleja en sus mandamientos, en la creación y en su decreto. Para llegar a este convencimiento es necesario llevar a cabo un ejercicio de meditación acerca de lo que nos sucede y lo que sucede a nuestro alrededor. Y así podemos comprobar que las leyes, las normas, sunan de Dios son perfectas e inmutables, que no importa el mal que exista, el mal siempre prevalecerá. Esa es una de las leyes. Que la diversidad es algo valioso y querido por Dios, es otra. Que el mal o el bien que podemos hacer nos será devuelto en la misma medida. Que la injusticia termina destruyendo a la sociedad. Estas son algunas de las leyes permanentes que Dios ha establecido en este universo. Quien viva conforme a esas leyes será quien obtenga el éxito en esta vida y en la otra. 6. El alma, al igual que el cuerpo, necesita ser atendida y si se descuida puede enfermar. Para evitarlo se requiere un mantenimiento y una purificación continua, basada en la renuncia o el abandono a los hábitos negativos, la lucha contra la pereza, la cura de las enfermedades del corazón como la soberbia o la avaricia, la adquisición de buenos hábitos, el cultivo de buenas virtudes como la paciencia, la generosidad
y la autoevaluación continua de nuestro estado interior. 7. Al educar y purificar el alma, si se hace de forma constante, se produce en la persona creyente un cambio en su forma de ver las cosas, preocupándose menos de lo material y orientando cada vez más sus intereses hacia lo espiritual. Es decir, no deja que lo material le domine y le da una importancia relativa, consciente que es algo temporal. En estos casos, la persona progresa en su camino espiritual a través de diferentes escalones o estados que hemos mencionado, como el despertar, el arrepentimiento, la gratitud, la confianza, el amor y otros, a los que primero se vincula con un esfuerzo, practicándolo después hasta convertirlo en un hábito, para llegar a realizarlo de manera natural sin esfuerzo alguno. 8. Este camino espiritual estará sin duda lleno de obstáculos y resulta necesario conocerlos y reflexionar sobre ellos para ver la manera de superarlos y continuar avanzando en nuestra relación con Dios. 9. La motivación espiritual o el himma se puede definir como sacar el máximo esfuerzo y dirigirlo a alcanzar lo más alto en el camino espiritual. Esto es la cercanía de Dios. Su complacencia, su compañía es lo más alto. Las personas con una himma alta entienden bien su misión en la vida, son conscientes del valor del tiempo y conocen a Dios y se conocen a sí mismos y se esfuerzan constantemente para liberarse de las cadenas terrenales. 10. La última conclusión de este bloque. Podemos aprender mucho de aquellos que han escrito sobre la espiritualidad islámica, como Ibn Ata'Allah al-Sakandari, quien nos enseñó, entre muchas otras cosas en sus hikam, que en este camino hacia Dios se llega antes quien es más sincero, no quien ha empezado antes, que nada es imposible con la ayuda de Allah y nada es posible sin ella, y que es mejor un pecado que produce humildad y arrepentimiento que una buena obra que te llena de soberbia y autocomplacencia. Vamos con la segunda parte. La segunda parte la hemos dedicado a conocer a Dios a través de sus nombres y los efectos de estos en nuestra vida práctica. Conclusión número 11. Para vivir una espiritualidad plena resulta necesario conocer a Dios tal y como Él se ha dado a conocer a sí mismo a través de sus bellos nombres y atributos. Cada uno de ellos nos permite alcanzar un aspecto diferente de la excelencia divina y a su vez es una fuente de suministro espiritual para nosotros. Conocer a Dios produce un carácter excelente y una actitud bendecida en la persona, porque le lleva a obrar en consecuencia con la intención de acercarse a Dios y eleva la espiritualidad a los grados más altos. 12. Un grupo de los atributos de Dios nos ayuda a entender la absoluta y plena autoridad y soberanía de Dios sobre la creación, y son al-Malik, al-Quddus, al-Muhaymin, al-Wahid, entre otros, Dios como soberano. Cuando meditamos sobre estos atributos y se comprenden bien, podemos sentir la grandeza de nuestro Creador y nos dan la confianza y la seguridad para someternos a Él y obedecerle en todo. 13. Un segundo grupo de los atributos de Dios nos permite reflexionar sobre la presencia y la compañía de Dios en todo momento. Son atributos como al-Hayy, el vivo, el primero, el último, al-Awwal, al-Akhir, al-Wasi', entre otros. Estos atributos nos dan certeza sobre Dios, nos dan tranquilidad y confianza, nos enseñan que Dios está siempre al tanto de todo lo que nos sucede, incluso aquello que nosotros no somos capaces de percibir, y esto rebaja nuestro nivel de preocupación sabiendo que Él lo sabe todo. 14. Otros nombres y atributos que hemos visto nos enseñan que toda la provisión, el sustento que nos llega,
procede de Dios, sea cual sea el medio por el que nos llegan, a través de una persona, una donación o un trabajo. En esta categoría hemos visto nombres como Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, el proveedor, el que da la apertura, que nos afirman que Dios es nuestro proveedor, que Él es quien nos garantiza que nos llegue nuestro sustento, que es Él quien pone a nuestra disposición todos los dones que nos rodean y a la vez quien no necesita nada ni nos pide nada a cambio. Los efectos de esto en la persona es que entiende que solo depende de Dios, no de las criaturas. Nadie puede limitar o cortar nuestro sustento material y espiritual porque todo previene de Dios. 15. Otros atributos nos hablan de la misericordia y el amor de Dios, que se manifiestan de diferentes maneras según la situación del siervo. Los nombres como Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Halim, Al-Shakur, Al-Karim y otros. Conocerlos nos lleva a ser personas más amables, sensibles, cariñosas, comprensivas y misericordiosas con nosotros mismos y con los demás. 16. Hay atributos que nos hablan de la capacidad creadora de Dios y su creatividad. Nombres como Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Mubdi, Al-Mu'id y otros nos permiten acercarnos a la capacidad creadora y creativa de Dios, que se traduce en la creación de un mundo en el mejor de los estados y en plena armonía, con un orden y un equilibrio preestablecidos y unas leyes de funcionamiento que permitan su continuidad hasta el final de los tiempos. Comprender esto acrecienta nuestro amor y admiración por Dios y nos lleva a desarrollar la innovación y la creatividad de nuestra vida para cubrir las necesidades y carencias que tenemos, y todo ello buscando darle un toque de belleza a todo lo que hacemos y decimos. 17. Otros atributos nos ayudan a entender la justicia de Dios, un atributo que como valor absoluto es exclusivamente suyo. Al-Hakam, Al-Hakim, Al-Adl, Al-Haq, Al-Rashid, son atributos que describen a Dios como justo, verdadero y sabio. Nos inspiran e incitan para hacer un juicio crítico y objetivo de cada situación. Nos enseñan a defender la justicia y los derechos ajenos como si fueran propios. Y nos hacen recordar que un día habrá un juicio final en el que Dios será el juez. 18. Otro grupo de atributos nos dan una idea del control de Dios sobre todo lo creado. Al-Rafi', Al-Khafid, Al-Rafi', Al-Khafid, Al-Mu'izz, Al-Mudhil, entre otros, nos enseñan que Dios interviene en nuestra vida de muchas maneras. Nos da y nos quita, nos adelanta o nos retrasa, a veces eleva y otras rebaja, y todo ello con el fin de evitarnos daños y guiarnos hacia Él. Aprendemos con la reflexión sobre estas cosas que todo lo que procede de Dios es bueno y útil. 19. Hay otros atributos que nos muestran el apoyo de Dios, como As-Salam, Al-Mu'min, Al-Jabbar, Al-Hafid. Nos enseñan que quien confía en Dios y recurre a Él cuenta con la mejor protección y el apoyo más duradero. Esto reconforta al creyente en los momentos de debilidad, otorgando firmeza y seguridad a su corazón. Y nos inspira a ser perseverantes y firmes en nuestros asuntos, recordando en todo momento que no hay fuerza, ni poder, ni éxito, sino con la ayuda y el apoyo de Dios. 20. Y el último grupo de los atributos de Dios que hemos tratado hace referencia al perdón de Dios, Al-Ghafir, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Tawwab. Estos atributos nos impiden desesperarnos y nos dan oportunidades de cambio y renovación, pues nos recuerdan que Dios ama perdonarnos siempre que vea nuestro arrepentimiento sincero. Son atributos cuyo recuerdo nos llena de esperanza y energía para encaminarnos a las buenas acciones. Y es fundamental recordar que la puerta del perdón de Dios permanece abierta hasta el final de nuestras vidas.
Y terminamos con la última categoría dedicada a los actos de adoración a Dios, los últimos 9 capítulos. Conclusión 21. Los actos de adoración a Dios en el Islam permiten al creyente alimentar su espiritualidad, le permiten acercarse a Dios y transformar su fe en acción. Hay actos de adoración predeterminados en las fuentes islámicas, como el ayuno, la oración, que siempre se hacen de la misma manera y están condicionados a unos momentos determinados y a unas circunstancias determinadas. Pero por otro lado, hay muchos actos de adoración flexibles que pueden incluir cualquier acción, palabra, idea o emoción que nace desde la intención de agradar a Dios. 22. La oración es la columna vertebral del Islam, es el acto sin el cual los demás ritos y preceptos del Islam no tienen sentido. Sus efectos en nuestra vida son muchos. La oración purifica nuestras almas, nos purifica de los pecados, nos protege y nos previene hacer el mal, nos eleva en las escalas espirituales, nos aporta luz a nuestra vida y le da un orden y un equilibrio. Capítulo 23, dedicado a la súplica. El creyente, consciente de su pobreza e ignorancia, recurre a Dios siempre para pedirle de todo. Por su parte, Dios se alegra de ver a un siervo acudir a Él con las manos vacías para pedirle, y se enfada cuando alguien deja de pedirle porque se considere autosuficiente. Debemos hacer el du'a, la súplica, hacer que sea un hábito diario. Y antes de pedir a un ser humano, igual de necesitado que nosotros, recurrir siempre a Dios. Capítulo 24, dedicado al dhikr. La diferencia entre quien recuerda a Dios y quien no recuerda a Dios es tan grande como la diferencia entre el vivo y el muerto. El dhikr le da vida y serenidad a nuestros corazones, es su alimento favorito. Puede resultar difícil al principio, especialmente en el modo de vida que llevamos, lleno de distracciones y tan acelerado, pero con una buena programación, una práctica, una constancia y un orden progresivo, el dhikr se convierte en una necesidad diaria de la que no podemos prescindir. Entonces, solo entonces habríamos disfrutado lo mejor, el mejor placer de esta vida. Capítulo 25, dedicado al ayuno. El ayuno es un ejercicio necesario para nuestro bienestar, no solo durante el mes de Ramadán. Es una forma de marginar el cuerpo para atender las necesidades del alma. Ese esfuerzo nos permite tener un control sobre nuestros deseos, nos permite conducir nuestros instintos y no dejar que nos conduzcan. Es uno de los caminos más cortos para llegar a Dios, porque Él lo considera un acto de adoración exclusivo para Él. Capítulo 26, dedicado al Corán. Lo que hace que Ramadán sea un mes especial, lleno de bendiciones y maravillas, es el Corán, es el mes del Corán. Y cualquier cosa o persona que entre en contacto con el Corán adquiere un valor especial, ya que la luz y la guía del Corán dejarán su influencia en él. Este mes es un buen momento para plantearnos una nueva relación con el Corán, una relación de amistad basada en la cercanía y el amor. En el Corán tenemos todo lo que necesitamos, lecciones del pasado, señales para caminar en el presente, información fiable sobre el futuro, ejemplos de éxito, ejemplos de fracaso. Lo tenemos todo, solo tenemos que recurrir a él con frecuencia como un manual de instrucciones para la vida. Capítulo 27, dedicado a la peregrinación. El Hajj o el Umrah es un viaje especial, un viaje al origen del Islam, del monoteísmo, para beber de esa fuente y recuperar la pureza de los inicios. Quien peregrina a Meca lo deja todo para ir al encuentro de Dios, y en cambio verá que Dios tiene preparados para sus invitados lo nunca visto y lo inimaginable. En el Hajj se renueva el pacto con Dios
y se ejercita la plena entrega a Él. Aunque no podamos realizar el viaje físicamente, podemos buscar momentos de retiro en nuestra mezquita o en nuestra casa y repetir con los peregrinos su lema, Labbaik Allahumma labbaik. Aquí estoy, mi Señor, a tu plena disposición. Capítulo 28. Hay actos de adoración en el Islam que se pueden hacer sin movimiento y sin pronunciar una palabra. Esos son los actos del corazón, como la sinceridad, la confianza en Dios, el amor a Dios, la paciencia. Estos actos, aunque no sean visibles, son los más importantes que podemos hacer, son más importantes incluso que los visibles, por lo que debemos cuidarlos y mucho. 29, el último capítulo. A Dios se le pueden adorar en todos los lugares, se le puede adorar en todos los lugares, de una manera u otra. Hay actos de adoración que se llevan a cabo en el ámbito social, como la limosna, la solidaridad, el apadrinamiento de huérfanos, el consejo, la ayuda. Son actos que no requieren mucho esfuerzo y que reciben una retribución enorme por Dios, porque son una prueba para nuestra fe. Y es una manera de compensar nuestra debilidad o nuestra negligencia en el campo espiritual. Con esto terminamos el paraíso de Ramadán de este año, dedicado, como hemos visto, al tema de la espiritualidad. En el primer bloque hemos dado una introducción a la espiritualidad islámica y hemos hablado de su importancia. En el segundo bloque hemos hablado de una de las mejores maneras de incrementar nuestra espiritualidad, que es entrar en contacto directo con Dios a través de sus atributos. Y en el último bloque, los 9 últimos capítulos, los hemos dedicado a actos de adoración diversos que se pueden hacer en muchos campos, en todas las épocas de la vida, en todas las circunstancias, para, por un lado, transformar nuestra fe en práctica y, por otro lado, incrementar nuestra espiritualidad y alimentarnos espiritualmente. Con esto terminamos. Espero que estos capítulos sean de utilidad para muchas personas, sirvan para aclarar dudas, sirvan de motivación para emprender un nuevo viaje hacia Dios a partir de este Ramadán. Espero que estos capítulos sirvan para ayudarnos a invertir de la mejor forma posible la energía espiritual que hemos adquirido durante el mes de Ramadán. Muchísimas gracias por seguirnos y os deseo Eid Mubarak, que disfrutéis este día especial con vuestros seres queridos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.